Goleada del Como con un Nico poco presente en la misma. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a tocar el vídeo en el que realizo el seguimiento de Nico Paz, en este caso. Y es que, bueno, en esta sección sabéis que analizo especialmente el seguimiento de Nico Paz. También empecé con Chema Andrés y con Jacobo Ramón, pero sinceramente Jacobo Ramón no me está gustando del todo como para realmente seguir un seguimiento individual a sus partidos. Muchas veces es porque el cómo es ciertamente tan superior que en realidad no tiene mucho trabajo por el que se le pueda realmente valorar, exigir. Hay alguno que sí que ha podido hacer un buen partido, pero no me está terminando de gustar, sinceramente, aunque seguramente en redes sociales leáis que está siendo muy contundente, que está siendo muy sobrio. Bueno, quizá la palabra sí pueda ser sobrio, pero no me está terminando de gustar. Y en el caso de Chema Andrés es que directamente está dejando de jugar. Ya os decía en el inicio de temporada que fue, bueno, relativamente buena, que me parecía que Chema Andrés no tenía tan evidente que iba a ser el titular del equipo, porque tenías a Stiller y además tenías a Karazor, que Karazor es el capitán del equipo. Entonces, si no ejerces una distancia muy contundente respecto a tu suplente, que en este caso es Karazor, al final lo normal es que al final acabe jugando el jugador más experimentado y en este caso, ya digo, el capitán del equipo, ¿no? Y es lo que está pasando. Entonces, en este aspecto, pues Chema lleva un tiempo sin estar realmente jugando de manera continuada. En cuanto al partido de Nico Paz, pues el Como le mete 6 goles al Torino, 5 con Nico Paz en el partido, ya que fue sustituido por Cesc Fàbregas en el minuto 72. No fue el único de los jugadores importantes del Como que fueron sustituidos más o menos por esas alturas de partido, ya que el encuentro estaba totalmente solucionado y Cesc quiso dar descanso a sus jugadores más relevantes en la plantilla, como es, por otro lado, totalmente normal, ¿no? Pero sí que es ciertamente curioso que uno de los jugadores que está disputando ser el máximo goleador y asistente, es decir, juntando ambas dos, es decir, ser el jugador que más goles produce de la Liga Italiana, con Lautaro Martínez, que es el que está líder desde hace unas jornadas. Es curioso que su equipo marque 5 goles y él, teniendo también un rol ofensivo, lógicamente, no es que haya cambiado su rol en este partido y haya jugado un poco más abajo y eso haya hecho que jugadores en ataque se hayan beneficiado de ese cambio, no. Nico Paz ha sido jugando en este caso de media punta con cierta libertad, cayendo de izquierda, cayendo a derecha, formando parte de una doble punta, especialmente cuando su equipo no tiene el balón para ir a presionar, pero en definitiva, en un rol bastante normalizado respecto a lo que le vemos en el Como, pero sí que es raro que de 5 goles de su equipo no haya participado en ninguno de los 5 mediante gol y asistencia. Y ya no solo eso, sino que en realidad, en cuanto a la participación, el haber estado realmente en algún punto de la jugada, creo recordar, ahora de memoria, porque ahora lo iré narrando, creo recordar que igual ha aparecido mínimamente en 1 o en 2, incluso, o sea, bastante curioso, ¿no? Aunque al final del vídeo os diré un caso todavía más curioso que, bueno, deja claro lo que es el fútbol muchas veces, ¿no? Que a veces rompe con reglas de la lógica, podríamos incluso decir. Ya digo, ese caso seguramente algunos ya lo habréis leído en Twitter porque lo he puesto ahí porque me pareció bastante contundente en ese momento y os lo recordaré en este vídeo por si no lo leísteis ahí. Y respecto a la alineación del Como de Cesc Fàbregas, bueno, destacar que volvían a jugar con 9. Ya sabéis que el anterior partido Cesc Fàbregas optó por jugar con 5 centrocampistas, uno de ellos Nico, y que aún así pues Nico fue capaz de sobreponerse a ese contexto y ser contundente hasta el punto de que marcó un doblete, pero en este caso recuperaba la figura del 9, Dubicas, el delantero griego, que también ha hecho un gran partido, de hecho, y recuperada de esa manera su esquema más prototípico, que es el del 4-2-3-1, con un doble pivote formado por 2 centrocampistas del perfil de Dacuña y Perrone. Se caía Cagueret, que era el jugador que más flojo había estado el partido anterior, no me extraña en absoluto su cambio. Mantiene a Baturina, el croata, que lo está haciendo realmente bien. De hecho, está opacando en estos últimos 2 partidos a Nico Paz, las cosas como son. De hecho, el otro día ya le quitó el MVP y en este partido no sé quién se llevó el MVP de manera oficial, si Dubicas o Baturina, pero desde luego no se lo ha llevado Nico. Y en derecha o izquierda, porque iban alternando, al igual que el otro día con el croata, Jesús Rodríguez alternaba entre jugar en la derecha y jugar en la izquierda. Además, Nico Paz en la media punta y Dubicas ahí de delantero.
Ha sido un partido bastante poco típico de lo que se está enfrentando el Como en esta temporada. Y es que normalmente los equipos suelen ser dominados mediante la posesión que tiene el Como, salvo cuando se enfrentan a equipos realmente potentes que sí que les han ganado y algunas ocasiones les han ganado bien. Pero es de las pocas veces que se encuentra a un equipo que trata de presionarles muy arriba y además soltar la línea defensiva muy arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que contra un equipo que a día de hoy, como es el Como, está en un momento de confianza muy bueno, con ciertos jugadores que están, pletóricos, Nico Paz, Baturina, que Dubicas encaja bastante bien con el esquema ahora mismo y con lo que le estaba planteando el rival, creo que era un plan de partido bastante complicado de que le saliese bien. Y ya no es una cuestión ventajista de que les han goleado, sino que en los primeros compases de partido, al igual que comentaba mismamente con el Mónaco contra el Real Madrid, decía, no sé yo si esta es la mejor idea, un equipo que es el Como, que te sabe sacar el balón jugado muy bien desde atrás, es decir, que no tiene por qué achicarse ante presiones, aunque sean agresivas y bien establecidas, del equipo rival, y es el caso, y además tiene jugadores que en ataque, especialmente gracias a la calidad que tienen sus centrocampistas para filtrar ese pase encontrando a Nico, jugadores en transición con Nico, con Jesús Rodríguez, mucha movilidad y mucha inteligencia a la hora de moverse, un Dubicas que lo hace bastante bien de delantero y por lo que vi los centrales del Torino tampoco eran la gran maravilla porque ha habido una jugada especialmente en la que Dubicas se ha ido 30 o 40 metros solo corriendo y no es un delantero especialmente rápido, tampoco es lento, pero no es especialmente rápido y los defensas prácticamente ni se acercaban y cuando se le acercó con meter un poquito el cuerpo ya lo había solventado, entonces no sé, me extrañó bastante el planteamiento del Torino y lo que no me extrañó ni mucho menos fue la goleada, claro. Y el partido empieza casi con, pues al minuto, tenía la primera media ocasión, podríamos decir, Nico Paz, y es que recibía en frontal, bastante solo, tarda en armar el disparo, y es una cosa que me ha extrañado bastante, porque es un jugador que siempre destaco, que arma el disparo de manera continuada y muy rápida, pero en este caso, pese a tener bastante más tiempo de muchas otras ocasiones en las que sí que ha conseguido sacar ese disparo, pues en este caso tenía más tiempo que en otros momentos y sin embargo en esta ocasión el disparo fue fácilmente bloqueado porque tardó, como digo, en ejercer ese disparo, ¿no? Y poco después, en el minuto 8, ya llegaba el primer gol del Como, ya digo, el gol de Dubicas, no tuvo participación alguna Nico Paz. Otros tantos minutos después el gol de Baturina. Lo interesante de esta jugada es que, tampoco participó Nico Paz, pero sí que lo interesante es que el croata había permutado la posición con Nico Paz, es decir, Nico estaba en el sector izquierdo en este momento y en esta jugada en concreto y en alguna que otra jugada anterior y posterior, el croata la recibió en la posición de la media punta, en lo que es lo que suele ser la función de Nico Paz, aunque con el croata ya digo que intercambia mucho la posición, le está dando mucha fluidez respecto a eso. Y Baturina arrancó, empezó a avanzar y al final cruzó bastante bien el disparo, en este caso de derecha hacia izquierda, ya que en el caso de Baturina es zurdo, al contrario de Nico, ¿no? Poco después, Nico Paz hace una gran maniobra tratando de dejar pasar el balón para, después de un pase de un compañero, deja pasar ese balón para evitar a su marca, pero la cobertura llega antes y Nico yendo al suelo tratando de recuperar ese balón o de no perderlo, como lo queráis decir, pues al final hace falta al jugador del Torino que se queda bastante lastimado en el suelo. Ya sabéis que Nico es bastante agresivo en ese aspecto a la hora de ir al suelo. Es muy parecido en ese caso a Jude Bellingham, ya sabéis. Durante el partido, como el contexto era el que os había comentado, bueno, se pudo ver algún 2, 3, 4 ocasiones en las que Nico aclara bastante bien la jugada al primer toque, viniendo a recibir, teniendo en cuenta que el Torino, ya digo, era muy agresivo a la hora de presionar las salidas del portero del Como y emparejaban incluso 1-1 y el portero muchas veces se tiraba 5, 7, 8 segundos con el balón porque precisamente lo que os digo muchas veces, cuando estás emparejando al resto de los jugadores, si saltas al portero vas a descubrir a ese jugador, van a jugar por ahí y de esa manera te van a romper el entramado, ¿no? Como no querían hacer eso, pues dejaban que el portero se tirase aunque sea 10 segundos con el balón, pero no querían romper ese esquema. En esas, Nico Paz, al estar el resto de los jugadores bien cubiertos, bajaba a recibir para tratar de darle esa capacidad para sacar el balón desde atrás jugada. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, casi todas las veces, le acompañaban también su propia marca. Es decir,
no surtía el efecto que quería y muchas veces acababa el portero sacando en largo, buscando una segunda opción, una posible segunda jugada y ese tipo de cosas. De vez en cuando conseguía conectar con Nico Paz y Nico Paz mediante ese primer pase pues lograba solventar esa jugada. En cuanto a acciones destacadas de Nico Paz en la primera parte, se dieron las dos prácticamente al final de la misma, y es que en una ocasión Valle, el lateral izquierdo, recupera el balón, rechaza en un jugador del Torino, el balón se eleva y Nico aprovecha ese balón elevado para arrancar haciéndose un autopase de cabeza, que en realidad no acaba siendo un autopase, acaba siendo un pase, ya que el balón se eleva algo más de lo que tenía previsto, le cae a Baturina, le dobla por fuera, por la izquierda, Nico recibe el balón, de hecho, avanza por izquierda y cuando llega a unos metros ya dentro del área, lateralizado, lógicamente, busca el pase atrás para el croata. Este controla, cede a Jesús Rodríguez, que la manda arriba en una situación algo similar, la de Gerard Moreno el otro día. Disparo bastante malo del español, pero buena jugada llevada desde el inicio por Nico Paz. Y luego, justo antes de acabar esa primera parte, pues Nico en este caso recibía en derecha, avanzaba mediante amagos corporales y toques cortos al balón, tratando de zafarse del jugador que le trataba de recuperar el balón. Se iba metiendo bien hacia adentro, juega en la frontal con Baturina, que se mueve de manera que demanda que se la devuelva, es decir, Nico cuando hace ese pase inmediatamente se está moviendo por detrás para que el jugador al que le está dando el balón se lo pueda devolver, la típica que hace Messi, la típica que hacen los jugadores, los grandes jugadores en la frontal del área, especialmente los que tienen un gran disparo, y Nico evidentemente lo tiene. El croata gira, protege bien el balón, dando tiempo a Nico precisamente a que llegase a esa zona de posible remate y finalmente se la cede algo atrás y Nico no se lo piensa, la pega de primeras cruzada, el balón se va a unos metros del palo, no la termina de pegar de lleno, pero buena acción, buena verticalidad en las ideas, como suelo llamar a este tipo de acciones, muy, muy buena acción de Nico Paz y de Baturina también. Y en esta segunda parte, pues más allá de un par o tres de pases de índole vertical en la que Nico está haciendo la continuidad de la jugada, es decir, no es que su pase sea el definitivo de la jugada, sino que está siendo una jugada bastante bien trenzada, está siendo una, no transición, un ataque, porque no ha habido contragolpe, propiamente dicho, era un ataque bastante rápido del Como y uno de esos pases verticales de la jugada era de Nico. Lo que pasa es que en dos o tres ocasiones, las dos o tres ocasiones que estoy mencionando, no acaba en nada la jugada por motivos ajenos a Nico, sino simplemente pues un balón que es rechazado, un balón que recuperan, otro que lo pierden, en fin, cosas ajenas a Nico, pero sí que le daba esa continuidad en la verticalidad de la jugada. Ya digo, en una de estas ocasiones la coge Nico en transición en el centro del campo. No pude ver el inicio por las maravillosas realizaciones estas de siempre, en las que te pierdes cosas por repeticiones absolutamente chorras. En este caso, por lo menos, la repetición era de una jugada anterior del Torino. Lo que pasa es que la repiten 3 veces con distintas cámaras, algo que en ese momento no me importaba una mierda, pero bueno. Le mete un gran pase vertical a Perrone. La jugada, ya digo, se enreda y acaba con un centro blando. Y luego en otra opción, pues recupera el mismo Nico Paz, protege bien, arranca, buscaba la misma pared que en la primera parte había salido con Baturina, aunque no se le puede llamar pared cuando no es un pase de primeras, y Baturina en ese caso pues la coge, giró sobre sí mismo, la aguantó, que lo hace bien, ¿vale? Pero no se puede denominar eso como una pared, y en este caso sí que buscaba esa pared con Jacobo Ramón, que había subido, se había lanzado al ataque y estaba en la frontal, pero en este caso el toque del central de Español fue bastante malo y arruinó de esa manera la jugada que quería Nico Paz volver a recuperar esa misma capacidad que tuvo en esa primera parte para poder disparar desde la frontal buscando su gol. Muy poco después de esa jugada llega la acción del penalti, que en este caso, como también es transformado, pues era el tercer gol del Como, y este es prácticamente el único gol en el que Nico realmente ha tenido mínimamente una trascendencia, ya digo, súper mínima. Y es que en la acción del penalti, en la que se comete la infracción, pues en el inicio un poco está en parte Nico Paz metiendo uno de esos pases, como digo, verticales, bastante rutinarios, o sea, ninguna maravilla, pero en la zona izquierda, en la banda izquierda en ese caso, había caído a esa zona, mete un buen pase que, ya digo, un par de pases después da origen a la jugada del penalti. Un penalti que, curioso, ¿no? Lo tira Dacuña. Ya os comentaba en el vídeo anterior que ese penalti fallado por Nico Paz
no mola respecto a que pues, es un jugador que no está catalogado como experto lanzador de penaltis, evidentemente porque está iniciando su carrera y pese a que sea un jugador que es el que más goles y asistencias lleva del equipo, seguramente no tenga todavía ese tipo de galones y los penaltis los suelen tirar o Dubicas o Morata, que son los delanteros. Lo curioso es que en este caso, con Dubicas en el campo, el que tira el penalti es Dacuña, que es uno de los centrocampistas. Es el capitán del equipo, pero es uno de los centrocampistas. Este penalti, si Nico Paz mete al anterior, Dacuña no tira este penalti, o sea, sin duda. Lo que no sé si lo hubiera tirado Dubicas, porque estaba en el campo, pero seguramente Dacuña no lo tiraría y lo hubiese tirado Nico Paz. Son ese tipo de cosas que, al igual que lo he comentado anteriormente con Chema Andrés, pues cuando estás metiéndote en un equipo, a la mínima que cedas, ese terreno es difícil de recuperar, por lo menos en el corto plazo. Veremos si avanzan las jornadas. Nico Paz sigue estando en esa posible pugna por ser o máximo goleador o máximo asistente del campeonato o incluso pues, por tener esa conjunción de ambas, ¿no? El que más goles produce y de esa manera, pues estando tan cerca de esos posibles logros individuales, sí que es un jugador que acaba tirando los penaltis porque, hombre, el otro día falló, pero hombre, con el disparo que tiene, supongo que es un jugador que tiene que tirar bien los penaltis. Y lo único que le quedaba a la presencia de Nico Paz en el partido era ver cómo su equipo marcaba el cuarto, en este caso Dubicas a pase de Baturina, y el quinto, en este caso que acaba de entrar por Jesús Rodríguez. En el 66 y 70 respectivamente los goles que os acabo de mencionar. Y en el 72, como os he dicho antes, se iba Nico. 5-0, tocaba dar descanso, en fin, ya había quitado a Perrone y a Baturina y en ese mismo cambio estaba quitando a Dubicas, así que bastante normal que en ese caso cambiase a Nico Paz. Y en cuanto a la curiosidad esa de la situación en la que os decía que había un ejemplo en el que era todavía más impactante el hecho de que un jugador de perfil ofensivo no produjese ningún gol en un partido en el que su equipo golea, pues me voy a un 9-0 que le mete el Liverpool al Bournemouth y Mohamed Salah, titular, jugó los 90 minutos, no marcó ni asistió en ese partido. O sea, un Mohamed Salah encima que, bueno, ya lo sabéis, es cierto que ha tenido momentos en los que ha tenido mala racha a nivel de goles y asistencias, no era el caso. 9 goles metió su equipo y no hizo ni gol ni asistencia jugando los 90 minutos. Yo creo que es uno de los datos más sorprendentes que he visto en el mundo del fútbol y este caso de Nico Paz, que pensaba que era 6 goles, al final han sido 5 porque el sexto llega cuando Nico ya no estaba en el campo, bastante sorprendente. Y ojo al cómo, porque sí, se mantiene sexto. En realidad, en cuanto a la tabla clasificatoria, no cambia respecto al último vídeo. Se mantiene sexto, a 2 de la Juventus, 5 por encima del Atalanta, que por cierto es el siguiente partido. Juegan contra el Atalanta, muy interesante ese partido tiene que ser. Pero ojo, que pincharon Roma y Juventus, así que ahora mismo están a 3 puntos del cuarto y del tercero. Cuidado que a lo mejor el cómo da más guerra de lo que podíamos creer en un principio. En este momento están en un momento bueno de forma. Creo que llegan realmente bien para ese partido contra el Atalanta. Creo que va a ser un partido realmente interesante, que es posible que lo pierdan de paliza también, o sea, no descarto una cosa ni la otra, pero creo que llegan en un muy buen momento para poder disfrutar de ese partido. Creo que va a ser un partido realmente interesante, fíjate. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os ha gustado este vídeo o algún otro que hayáis visto y todavía no lo habéis hecho. Dejad en los comentarios lo que opináis sobre Nico Paz o sobre su participación en este partido, si es que lo visteis o si habéis visto un resumen en redes sociales o bueno, lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.